y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Familia, tengan ustedes muy buenos días. Es de mucho gozo para mí estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra. Les saluda el pastor Boris Morales del Senti City, Perú. Hoy día quiero compartirles sobre el propósito de Dios para la vida nuestra. Yo diría ese magnífico propósito. Y para eso tenemos que tomar la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8, en el verso número 28, ¿sí? Donde dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, yo quiero que enfaticemos en esa parte escrita por Pablo, donde dice a los que conforme a su propósito, ¿sí? Esto es clave. Dios tiene un propósito para tu vida, tiene una meta, un plan. Es importante que te preguntes o nos preguntemos qué es lo que Él quiere hacer de nuestra vida. Y también, como lo dice Juan en el capítulo 6, hoy, por el sacrificio de Jesús, el pan vivo que descendió del cielo. ¿Cómo asumimos esto? Dios te anima a ir adelante. Él te concede su favor y su bendición y te anima a que sigamos avanzando, a que vayas adelante y tengas éxito en todos sus propósitos para tu vida, para la gloria, claro está, de su nombre. Dios te llama a ti como me llamó a mí, según su propósito. Su propósito es eterno, pero se manifiesta en lo temporal, aquí y ahora. Él desea guiarte, Él desea consolarte, Él desea dirigirte y a la vez usar tu vida como la mía. Como dice también el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, el capítulo 3, versos 11 y 12. Conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces los designios de Dios para ti son buenos. De hecho, la palabra designio guarda una similitud con la palabra diseño. Imagina por un momento que Dios, como un perfecto artista, ¿sí?, hubiese bosquejado y diseñado por adelantado sus planes para ti. Él está pintando el cuadro de tu vida y te puedo asegurar que el resultado final de ese cuadro será magnífico. A mí me gusta mucho asumir siempre lo que dijo Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 29, en el verso 11, donde él escribe y dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Hermoso este pasaje, ¿no? Habla sobre los pensamientos que Dios tenía de él y a la vez de todos, pensamientos de paz y no de mal. Ahora, ¿cómo conocer el propósito de Dios para mi vida? ¿No? Es una pregunta que definitivamente nos hacemos todos. Creo firmemente en que los seres humanos fuimos creados con un propósito divino, que es individual, pero a la vez colectivo. Es decir, todos con el mismo objetivo y a su vez con la peculiaridad de cada individuo. Del cómo llevar a cabo que las personas conozcan a Jesús y sean salvas por Él. Por lo cual entonces el propósito de Dios en nuestra vida siempre tiene estos dos ingredientes. Uno,
el de glorificar a Dios, algo que no podemos pasar por alto nunca. Y el segundo, el de añadir valor al prójimo. Me gustaría entonces que ustedes, cogiendo su Biblia, nos vayamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, y vamos a leer del verso 34 al verso número 40, ¿sí? Capítulo 22 del 34 al 40, donde dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Creo también entonces, definitivamente, que el corazón de nosotros, los seres humanos, el espíritu, o sea, el hombre interior hecho a la imagen y semejanza de Dios, busca y anhela llevar a cabo el propósito que Dios le diseñó para cada uno de nosotros. Pero las distracciones de la vida afectan el alma. Entonces, asumo mente, emociones y voluntad. Y al cuerpo también, parte física de nuestro ser con el cual interaccionamos en este mundo y que tiende a lo pecaminoso, ¿no? Entonces, muchas veces se le impide, y a la mayoría de las personas quedan varadas en una isla lejana a kilómetros de distancia al propósito del Padre. Soy un convencido que las personas que logran cumplir el propósito de Dios en su vida es por dos razones. Ponen a Dios en primer lugar en su vida y hacen ese propósito, de ese propósito su sueño, pero también creo firmemente que las dos razones principales por las cuales las personas se distraen del propósito divino y no logran cumplirlo es porque la mayoría no sabe que su vida tiene un propósito. Y segundo, otros no saben cómo llevarlo a cabo o descubrirlo. En ambos casos, las distracciones son tan fuertes en este mundo y que no hay que pasar por alto el propósito del diablo. Logra engañar a las personas al nivel el cual pasó con Adán y Eva. Es decir, usa toda su astucia en la cual engaña y envuelve la mente de las personas y las proyecta hacia una falacia de la vida, llevando cautivo el cuerpo a cumplir la obediencia de su mente, a cumplir ese placer efímero de este mundo, ¿no? De este mundo. Podemos asumir entonces el ejemplo escrito en Génesis capítulo 3 sobre la serpiente, ¿no? Era astuta y que logró envolver la mente de Eva con esas palabras que dice Génesis 3 verso 5. No morirán, le dijo, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. El diablo le tiró el anzuelo a Eva, la cual se vio proyectada en su mente interpretando el papel de Dios. En el verso seguido, o sea el número 6, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió y dio a su marido, del cual comió así como ella. ¿Me estoy dejando entender? ¿Estamos comprendiendo? La labor principal del diablo es alejarte del propósito para el cual fuimos creados, y para ello él aplica toda la astucia para que no llegues a conocer el propósito de Dios en tu vida. El diablo le tiró el anzuelo a la mente de Eva y ella se vio por un momento en el papel de Dios. Y cuando ese pensamiento de codicia captó su mente, su cuerpo fue arrastrado por el placer que le proyectó la mente, su mente. Entonces, el diablo, que quiere alejarte y distraerte del propósito de Dios en tu vida,
ya que si lo llegas a conocer, este propósito de Dios, siempre te va a apuntar a Jesús, quien te dará una o más de 1.000.000 de razones del por qué tú eres importante, y te dirá que Él te hizo especialmente para cumplir con excelencia la razón de tu existencia. Una vez que conozcas esto, tu existencia cobrará sentido y te darás cuenta que hay mucho, pero mucho más por qué vivir. ¿Sí? ¿Por qué vivir? Entonces, todo hombre y toda mujer tiene un propósito divino que Dios nos ha dado. Para entender mejor qué es el propósito, yo creo que tengo que dividirlo en 3 puntos. Primero, el propósito de Dios, que es igual para todos y nos lleva a lograr un objetivo en común, que las personas conozcan a Jesús y sean salvas a través de Él. El segundo, el propósito de Dios es específico. Es cuando le estamos pidiendo a Dios en oración por dirección sobre una situación específica. 3, el propósito individual de Dios para nuestra vida. Es la forma en que llevamos a cabo el propósito divino de Dios, es decir, lo que yo llamaría la característica individual, que en conjunto con las demás personas nivela la vida. Eso tiene que ver con los dones, el espíritu, los talentos en el alma, las cualidades en el cuerpo. Entonces pongámonos a pensar, si todas las personas fuéramos una sola, o fuéramos solo una parte del cuerpo, por ejemplo el oído, no podríamos caminar ni tampoco sabríamos hacia dónde iríamos, puesto que se necesita de los ojos, de los pies, de las manos y de las demás partes del cuerpo para que funcionemos correctamente al 100% de nuestras capacidades. Es por eso que Dios nos da un solo objetivo en común, ¿no? Nos dio un cuerpo, un solo cuerpo, pero la actividad propia de cada miembro. Un propósito individual, es vital para que lleguemos a realizar su propósito, unidos con una sola visión, que las personas conozcan a Jesús y sean salvas mediante la forma única de cada uno de nosotros, de representar a Jesús, ¿no? Para aquellos que no lo conocen, o sea, estamos hablando del testimonio de vida, ¿sí? Del testimonio de vida. Por eso también les invito a que ustedes busquen la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versos 22 y 23, y fíjense lo que dice, ¿sí? Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual en su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, todas las personas tienen que saber que fueron creados por un propósito, con un propósito. Y que ese propósito empieza ¿dónde? En Jesús. Es decir, no se puede hacer un propósito de Dios sin Cristo, ¿sí? Al aceptar a Jesús en nuestro corazón y al caminar a la luz de su palabra, Dios empieza a revelarnos ese propósito a través de su Espíritu Santo. Entonces, tu vida no carece de propósito. Solo estás desenfocado y necesitas reconocer que ese propósito para tu vida se encuentra en Jesús. Tú tienes un propósito divino y la palabra lo dice, ¿no? Entonces, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar, ¿sí? No por mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Otro punto en el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11. Yo sé los planes que tengo de ustedes, planes para bienestar, ¿sí? Entonces, si hasta aquí nos vamos dando cuenta, tu vida tiene un propósito, y ese propósito, ¿cómo es? Es bueno, porque viene de Dios. Permíteme hacer una aclaración. Ya que muchas personas preguntan, si una enfermedad como el cáncer o cualquier otra llega a mi vida, ¿es parte del propósito de Dios? ¿Tiene un propósito para mi vida? Claro, todo tiene un propósito. Acuérdense que Dios Padre, sí, nos dio una promesa para este mundo, para que tengamos vida y vida en abundancia. Familia, el propósito de Dios es hacer el bien.
Y la enfermedad es del mal, la enfermedad no es de Dios, la enfermedad trae muerte y Jesús trae vida. ¿Sí? La enfermedad, así como la escasez o cualquier otra cosa mala, no tiene ningún propósito. Al contrario, tiene cosas malas, nos lleva más bien, producto del propósito, a levantarnos, a caminar a la luz de la palabra de Dios y a la herencia que nos ha dado Dios en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. ¿Sí? Entonces, pongámonos siempre en esa actitud de entender o de querer entender los propósitos de Dios a nuestra vida. No nos dejemos encatusar, por eso hay que saber a quién oímos. Cuando me refiero a encontrar el propósito de Dios, no quiere decir que está escondido, sino más bien a que este tiene que ser revelado por Dios al pasar tiempo, y para eso es necesario que usted pase tiempo en su presencia, mediante la lectura, ¿sí? Mediante la meditación en su palabra, oyendo las enseñanzas en las prédicas, orando con Dios, sin duda alguna. Entonces, todo aquel que se dispone de corazón a buscar el propósito de Dios, le es revelado por el Espíritu Santo. Bueno, familia, le invito a que oremos, a que en este tiempo usted cierre los ojos, independientemente de las circunstancias que usted esté viviendo hoy, no lo lleve a pensar cosas que no provienen del Padre. Pueden ser terribles, algunas de ellas, porque la vida está también compuesta por esas experiencias. Pero dígale a usted: Señor, ¿qué hay detrás de todo esto? Enséñame a amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente. Llena mi corazón de ese proyecto de vida que tú escribiste. Que mi corazón solamente esté dispuesto para tu Hijo amado Jesucristo. Yo no quiero dejar pasar más tiempo sin descansar en ti y en tu palabra. Pero ayúdame, Señor, ayúdame a entender tus propósitos. A veces mis fuerzas menguan, pero yo te pido que tú me llenes de tus fuerzas, a tal punto que puedan ser como la del búfalo. O de repente necesito que me alimentes la fe, aliméntamela, porque tú me dices: si me falta fe, pídela que yo te la daré. Gracias, Señor, porque siempre al oírte yo descubriré cosas nuevas e importantes y sobre todo indispensables para saber testificar de tu Hijo amado Jesucristo en este mundo. He orado en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Bueno, familia, ha sido un gusto estar con ustedes. Un abrazo desde el Perú para cada uno y que Dios me los bendiga sobreabundantemente. ¿Sí? Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.